mucha de la correspondencia de las familias nobles, que tendían a conservar los papeles de su madre, de su abuela, etc. Normalmente no porque tuviesen mayor conciencia de preservación del documento que el resto de la sociedad. Lo hacían porque entre cosas como esta, que es que te mando una joyita y te encargo tal cosita y el anillo y tal, pues iban también noticias de boda, documentos que podían ayudar en el futuro a defender algún tipo de posesión o de imbricación en una genealogía familiar que les viniese bien, ¿no? O sea que los papeles de las abuelas se terminaban guardando junto con los de los abuelos y por ahí tenemos una parte de correspondencia personal conservada. Pero claro, esto en general es raro. Este documento es una rareza. Y es una rareza poder consultarlo así, con esta facilidad que lo estamos viendo aquí. Esto es un documento digitalizado que yo me he sacado de una página web, ustedes pueden consultar perfectamente mañana con tranquilidad, que es la página Portal de Archivos Españoles, PARES, que pertenece al Ministerio de Cultura, y en la que se encuentran catalogados todos los documentos, todos los papeles, todo el patrimonio documental que está en archivos de titularidad estatal, ¿no? Pues, por ejemplo, el de la nobleza, el histórico nacional, el de India, el de Simancas, y una pequeña parte de esos documentos que están catalogados en PARES están también digitalizados, como este. Así que fíjense todo lo que ha tenido que pasar para que esta carta pueda ser proyectada hoy en Almería. No solo nuestra amiga Ana Dorotea tiene que haberle escrito a este Lorenzo Manuel, que es su mayordomo, que es como su pie y sus manos, no solo tiene que haber escrito en el siglo XVIII, sino que también el hijo de Ana Dorotea y toda la genealogía posterior ha tenido que conservar esta nota, que esto no es propiamente una carta, esta nota entre la documentación de sus antepasados, no la ha quemado, no ha sacado de ahí provecho para encender la chimenea, que eso también ha pasado mucho en España, y ha terminado, por algún tipo de acuerdo, vendiendo esto al Estado español, que ha tenido a bien llevarlo al archivo de la nobleza y además digitalizarlo. Y esto, que cuento así como en nada, en un minuto, hace 10 años era imposible, porque había menos fondos digitalizados y cuando se digitalizaba algo se tendía a hacer, a mostrar predilección por aquellos documentos que se sentían como históricamente relevantes, ¿no? Este no lo es. Ana Dorotea pudo ser importante en su tiempo, pero lo que escribe aquí carece de relevancia historiográfica, no es un tratado, no es una firma de un acuerdo, no es una cosa no es un parte de guerra, ¿no? Así que este tipo de documento más bien cotidiano pues pertenece a ese amplio grupo de papeles sobre los que en general nos llamamos la atención. Hasta que hace unos años empezamos a pensar que no podíamos hacer historia de la lengua teniendo en cuenta solo la mitad de la población. Y entonces empezamos a trabajar con documentos de este tipo. Este también es otro documento de la misma persona, Ana Dorotea, también a su mayordomo, y fíjense lo que les dice aquí al mayordomo: Manuel mío. Ustedes pueden leerlo tal como está transcrito o intentando observar la distinta ortografía que tenía nuestra lengua en esta etapa inicial del siglo XVIII. Manuel mío, me alegraré que estés bueno y mejor doña Ana María de sus trabajos. Yo quedo mejor, aunque no buena del todo. Recibí los chorizos para merenciana y veo montaron 6 pesos y 2 de plata, y que descontados 10 de plata que pensaron los que te envié, quedaba de verse 5 pesos, los que pondrás a la cuenta de mi marido. Ellos, o sea, los chorizos, me han parecido bonitos, pero me parecen muy caros, pues son algo delgados los aretes. Envía botones y torzal, de los de más moda, color de porcelana, y los que dijera el sastre son menester para una chupa. Y también pondrás cuidado de que en viniendo las cerezas y guindas de licor, si hay de pronto quien las traiga, me las remita, pues quiero hacerlas acá en dulce. Como ven, muchos de estos documentos nos cuentan cosas de la vida cotidiana de estas personas, no son muy distintos a nosotros. Hablan de, pues eso, del tiempo que hace, del calor, de lo que se encargan, de la moda, etc. Pero les quiero insistir que aunque hayamos empezado por aquí, estos son muestras que hasta hace poco nos parecían insólitas, raras. No era común poder encontrar un fondo epistolar femenino amplio, a menos que uno se acercase pues, a un documento de una infanta, de una princesa, pero más allá de eso era difícil llegar a esta documentación femenina.
Bueno, esta que les he dicho son las muestras de Ana Dorotea, y les enseño ahora otra muestra de documentos históricos al que hasta ahora no hacíamos demasiado caso. En esta ocasión vamos a ver a alguien que está también en el entorno de Ana Dorotea, que fue una persona muy carismática realmente y recibe muchas cartas y en torno a ella hay mucha documentación. Vamos a ver la mano de una jovencita llamada Isabel, que escribe, o sea, que mete la mano, digamos, en la carta que su madre está dirigiendo al hermano de Ana Dorotea. Fíjense en esta carta, que es la carta de la madre de esta niña, pero observen lo que está pasando en el lateral. Ahora giro la carta y ven que eso es lo que pone en el lateral, que transcrito es esto. Tía mía, envíeme VS, o sea, vuestra señora, el precedente de nuestro usted, en la carta unas cuerdecitas muy delgaditas que son para una arpa chiquita que he empezado a tocar y no se hallan acá tan delgadas como son menester. A mis primos y tíos, abrazos y adiós, tía mía, que guarde vuestra señora como desea y a menester. Y aquí firma, pues, Isabelica. A su querida tía, como ven, la marquesa de Galinejo, que es también la misma Ana Dorotea, que tiene este otro. Sirvan estos documentos como una introducción primera al asunto del que les quiero hablar hoy, que como les decía al principio, se titula La historia de la lengua de las mujeres. Y como les decía, sobre todo, tiene como finalidad que pensemos sobre cómo los avances técnicos y también las nuevas perspectivas metodológicas, las nuevas gafas con las que a veces nos enfrentamos a una disciplina de décadas como la historia de la lengua, nos hacen llegar a nuevos resultados. Bueno, y ahora ya sí, después de esta introducción, empezamos. Verán, si yo les hago alusión a ese, ustedes ven, ¿verdad? Sí. A ese refrán que está abajo, viva quien vence, yo creo que les sonará, ¿no? La mayoría de ustedes, ese viva quien vence, lo habrán dicho alguna vez. Abajo lo pongo tal como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Dice que ese refrán se emplea para explicar la disposición pronta del ánimo a seguir a quien está en prosperidad y a huir de quien está caído. Esto que decimos ahora, sí, en esa versión corta, es un dicho que puso en circulación, o al menos documentó por escrito por primera vez, un escritor del siglo XV, Fernán Pérez de Guzmán. Fernán Pérez de Guzmán tuvo una vejez que yo luego quisiera para mí, porque se jubiló con 56 años, ahí se retiró de la vida pública, había vivido muchas batallas y a partir de los 56 años decidió, claro, el siglo XV es un siglo muy convulso, muy difícil en Castilla, y se quita del medio y se puede permitir dedicarse a partir de esa edad a sus libros. Él además había estado en contacto con un círculo cultural letrado muy importante de la Castilla de su tiempo, había estado en contacto con Alonso de Cartagena, le había llegado a la cara, digamos, un cierto viento de cambio, de renovación de la lectura que estaba emanando desde la Italia que fabricaba el Renacimiento. Así que desde los 56 hasta que muere con más de 80 años, se dedica al parecer a leer y a estudiar en su señorío. Él escribe Las generaciones y semblanzas, que es una obra cuyo título seguramente les suene, escribe una especie de retrato de las personas ilustres de su tiempo, los nobles, los reyes que había conocido. Como he dicho, vivió en una Castilla muy convulsa, la guerra era algo muy común, y él retrata en las generaciones y semblanzas a los grandes señores de su tiempo. En el Cancionero de Baena se incluye esta copla de su autoría, donde vemos un contexto de glosa del significado de este viva quien vence. Lo voy a leer. Las